Buenos días, hoy es jueves 17 de junio del año 2020 y estamos aquí conversando Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño hoy sobre el tema contenidos o brújulas, que es el título del artículo que publicas en tu página web alvarocedeno.com el lunes pasado. Cuéntanos de qué se trata este artículo y cómo estás hoy. Bueno, muy bien. Mucho gusto de estar aquí con quienes nos siguen. Es un artículo sobre reforma a la educación, un artículo sobre reflexiones que podrían conducir a innovaciones en educación. Lo llamo contenidos o brújulas porque pienso que durante mucho tiempo el esfuerzo de la educación formal ha sido la transmisión de contenidos, cuando en realidad todos los estudiantes son peregrinos, ¿verdad? Tienen una ruta que la desconocemos, la desconocen los maestros, la desconocen los mismos estudiantes, la desconocen los padres. Y la preparación que se les da a los estudiantes debería ser más bien una capacitación para que recorrieran con mucho fruto su camino futuro. Eso, cuando uno cree que los contenidos son los que van a ayudarlo a recorrer el camino futuro, me parece que está quedándose corto. Lo que deberíamos darle son instrumentos de cómo encontrar el camino, y se me ocurre que una brújula es un buen instrumento para encontrar el camino. Siempre que escribo sobre temas de educación, escribo con gran empatía y simpatía por los profesionales que se dedican a la educación. No se trata de decir lo están haciendo mal. La pregunta es, la pregunta es, ¿lo podríamos hacer mejor? Y no es que la pregunta se me haya ocurrido a mí, se le ha ocurrido a una gran cantidad de educadores en Costa Rica y en el mundo. Cuando uno se pone a observar una comunidad de maestros, digamos en una escuela o en un colegio o en una universidad, siempre encuentra unos cuantos que andan a la busca de mejoras porque sienten que hay oportunidades de mejora en la forma como se han venido haciendo las cosas. Te planteo una metáfora. El coeficiente de rozamiento en física es el nivel de esfuerzo que es necesario ejercer sobre un objeto para que el objeto se mueva, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos una botella de agua, si yo la empujo un poquitito no se va a mover, pero si la empujo un poquitito más, sí se va a mover, y entonces tiene un coeficiente de rozamiento diferente que si lo que tengo es un lapicero, y entonces el lapicero lo empujo un poquitito y se mueve. Siento que desde hace mucho tiempo he estado pensando en torno a la educación desde el punto de vista empírico, porque yo nunca he estudiado nada sobre educación. Pero sí me parece que por mi propia experiencia personal, la escuela que ha sido más formativa desde el punto de vista afectivo, diría, y con lo afectivo viene el afianzarse a conceptos y la posibilidad de probarlos, fueron los años que trabajé como voluntario, ¿verdad? Siento que el trabajo como voluntario ha sido más formativo que el trabajo académico propiamente dicho como estudiante, porque estudiar implica mucho trabajo. Pero ahora que estabas haciendo esa introducción me ponía a pensar en mis maestras y maestros de la escuela y el colegio, que fueron tan extraordinarios y tan memorables, y que casi que puedo visualizar las cosas que aprendí con algunos de ellos, ¿verdad? Algunas de ellas, por lo menos. Y entonces utilizo la metáfora del coeficiente de rozamiento para pensar que el trabajo de esos maestros consistió en reducir el coeficiente de rozamiento de mi relación con el conocimiento que ellos tenían
por encargo transmitirme, pero ni yo escogí esos contenidos, ni ellos ni yo sabíamos hacia dónde nos estaban conduciendo, y probablemente en los años 80 esos eran contenidos que existían dentro de un currículum académico que ya está muy superado. Quiere decir que yo fui formado académicamente en escuela y colegio para un mundo que ya no existe, ¿verdad? Y entonces ahora, o sea, te dejo esa metáfora ahí, pero te hago una pregunta y te la hago en serio porque quiero que hablemos al respecto. ¿Para qué estudiar álgebra lineal? ¿O para qué estudiar mecánica de fluidos? ¿De qué me sirve a mí? ¿O de qué le sirve a un ingeniero? ¿De qué le sirve a un profesional en ciencias estudiar esas materias? Yo recuerdo a un presidente que tuvimos en el país que hablando de temas de educación salió preguntando, creo que era, ¿para qué estudiar trigonometría y tal, verdad? Nunca, a menos que uno sea ingeniero o topógrafo, ¿verdad? Nunca utiliza la trigonometría, pero sí que el método según el cual aprendimos trigonometría o el método según el cual aprendemos álgebra lineal, creo que debe crear unas conexiones neuronales que son útiles para otras cosas, ¿verdad? Una conexión neuronal es como un camino, ¿verdad? Cuando uno va por la calle y si tuviera que plantearse un problema de trigonometría, ¿verdad? Lo que hace es poner la pregunta y la pregunta encuentra un camino en el cerebro y ese camino entre neuronas se construyó cuando estábamos estudiando trigonometría, que luego no la utilizamos. Pero me parece que el ejercicio de aprender dejó por ahí una huella, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro, y yo coincido, la pregunta la hago, es una pregunta retórica, ¿verdad? Porque muchas veces siento que nos encontramos con sistemas educativos donde el paradigma consiste en enseñarle al estudiante lo que la institución cree que es necesario que ese estudiante sepa para ejercer una profesión en específico. Y yo siempre he sabido, siempre desde que tenía 18 años y entré a la universidad, eh, y lo sé porque me lo dijiste, que uno a la universidad no va a forjar un oficio, uno a la universidad va a desarrollarse intelectualmente. Entonces, yo no sé si yo utilizo o no utilizo el cálculo diferencial en mi vida, pero definitivamente eh, la, el aprendizaje que deja el estudio reiterado de matemáticas complejas, como lo es el cálculo diferencial, sí lo percibo, no en disciplina ni en carácter, sino que lo percibo como en la capacidad de asumir desafíos abstractos, tal vez. Sí, sí. Porque un problema de cálculo diferencial o de álgebra lineal es un problema abstracto. Ni siquiera un matemático sabe la respuesta con solo ver el problema. Tiene que trabajarlo siguiendo métodos, apegado Sí, a reglas, ¿verdad? claro, claro. Y entonces eso sí me parece a mí que es muy edificante. Eh, hemos estado conversando, bueno, mi esposa y yo. En el cálculo diferencial hay una cosa que a mí me quedó para siempre, y es que los infinitésimos son valiosos cuando se acumulan, ¿verdad? Perder un minuto, no hay problema en perder un minuto, pero perder un minuto y otro minuto y otro minuto y todos los días así, esa acumulación, ¿verdad? Integrada, diría el profesor de cálculo, llega a tener un impacto importante, ¿verdad? Entonces, a mí lo de los infinitésimos me llega mucho, ¿verdad? Me llega mucho lo de los óptimos también, ¿verdad? Que hay siempre una situación que puede ir mejorando, ¿verdad? Y puede llegar a un punto que es óptimo, ¿verdad? Un óptimo, uno cuesta entenderlo si no ha estudiado
cálculo, ¿verdad? Ujú. Y Así el es. tema del óptimo y el tema del infinitésimo sirven en la vida ordinaria, aunque uno no tenga que resolver ningún problema matemático. Claro. Em, hemos estado conversando las últimas semanas aquí en la casa sobre qué va a representar esta pandemia para la educación Sí, global y nacional, pero también la educación para nuestras hijas. Y entonces, eh, Taulí, mi esposa, ha estado haciendo un curso con una educadora española que es experta en lo que se denomina en español educación autónoma. ujú, Y educación autónoma quiere decir dejar que sea el aprendiente el que señale interés por algo y facilitar uno como adulto el proceso de entrar en contacto con información, con sí, conocimiento, ojalá que se convierta en sabiduría para que vaya desarrollándose en función de las cosas que le gustan y le interesan, sí, ¿verdad? Y es un formato educativo, yo diría que, bueno, es alternativo claramente, pero siento que es bastante radical comparado con lo que hemos conocido del sistema tradicional, en el caso ujú, costarricense, de la sí, educación pública. sí, Y si me claro. pongo a pensar hoy en día en la educación pública y en el hecho de que este 2020 no ha habido año lectivo y que el 2019 tampoco hubo medio año lectivo, entonces en ese año no lectivo que han tenido 1 millón de estudiantes, ¿qué han aprendido y Sí, cómo lo han aprendido? ujú, ujú, ¿Verdad? Entonces la oportunidad se presta para que digamos, mira, aquí hay una forma diferente de aprender. Y creo que ese es el centro del artículo, pero ahorita comentamos más sobre el tema. ujú. Sí, sí, de acuerdo. Hace algunos años hubo un libro famoso de UNESCO que creo que se llamaba Aprender a aprender. Y creo que era un grupo de personalidades intelectuales y tal, coordinado por, creo que Jacques Delors, ¿verdad? Y bueno, la tesis es esa, que el asunto de los contenidos es solamente para que sirvan de ejercicio para que el estudiante aprenda, porque lo que el estudiante tiene que aprender no son los contenidos, sino aprender a aprender. Porque hoy en día que hablamos de aprendizaje a lo largo de la vida, de lo que estamos hablando es de que el muchacho sale o del colegio o de la universidad y tiene que salir con una capacidad para resolver los múltiples asuntos que se le van a presentar por ahí, ¿verdad? Que no pueden ser previstos por la educación formal, desde luego. Claro. Mencionabas ahora al inicio de la conversación, y creo que el artículo también lo enfatiza bastante, el hecho de que más importante que entrar en contacto con contenidos es disponer de una brújula, saber cómo se usa y para qué funciona, Ujú, para poder elegir rumbos. sí, sí, Y a mí sí. me parecía al inicio de la cuarentena, y me sigue pareciendo, que, bueno, la gente le reclamaba al gobierno que no había un plan, que cuál era el plan, ¿verdad? Y estábamos en un escenario, todavía lo estamos, pero era más evidente hace 2 meses, en un escenario de incertidumbre radical donde los supuestos cambiaban cada semana y entonces no había ningún plan que se sostuviera una quincena, pero sí se podía empezar a vislumbrar algún rumbo. Y a mí me parece que hoy, 3 meses después de haber empezado esta cuarentena, es muy claro que la economía digital es una realidad ineludible que se ha consagrado y que además su implementación se aceleró en 3 meses, lo que quizás hubiera durado 10 años. Y entonces estamos hablando de teletrabajo, para lo cual por dicha ya teníamos una ley aprobada, de comercio electrónico, de bueno, de educación virtual, y es que creo que aquí es donde viene el tema. Educación virtual no Ujú, significa utilizar una computadora
para seguir aprendiendo como aprendíamos en el siglo XIX y en el siglo XX y en noviembre del año pasado. La educación virtual lo que da es un vehículo para entrar en contacto con toda la información que existe, que por lo menos está en Internet, pero de manera tal que seamos los que aprendemos, los que seamos los protagonistas de este proceso, ¿verdad? Entonces, si la economía digital es una realidad, yo elegiría la economía digital como un rumbo. Y si ese es el rumbo, entonces, ¿cuál es el resultado de un maestro en la economía digital? De una enfermera en la economía digital, de una ingeniera en la economía digital, y tratar de ir viendo cómo nos vamos a ir adentrando todos, la agricultura, la música, ¿verdad? La salud, hacia la economía digital. Bueno, a mí me parece que sí, la economía digital ha tenido su gran oportunidad con esta pandemia. No haría pronósticos, ¿verdad? No diría si la intensidad de la economía digital se va a mantener o no se va a mantener cuando desaparezca la pandemia. No lo sé, ¿verdad? Como decía Groucho Marx, decía, es muy riesgoso hacer predicciones, especialmente si se refieren al futuro. Entonces, bueno, no sé qué va a pasar. Lo que sí podemos sacar de ahí es que no hay duda de que, por ejemplo, a nivel universitario, los muchachos han tenido que aprender muchas cosas vía totalmente digital, sin la presencia de los maestros. Un día de estos me decía un lector de la columna, me decía, bueno, pero ¿cómo se hace con los niños que están aprendiendo a leer y a escribir? Desde luego que es más fácil ponerle una tarea, un problema, un asunto, un tema de investigación a un niño de sexto grado que a un niño de primer grado que está aprendiendo a escribir. Desde luego, ahí hay que hacer ajustes. Y tú sí planteas una pregunta que es bien desafiante, ¿verdad? Si la economía digital va a seguir siendo así de intensa, revisemos los roles, dices muy bien, en este caso, de los maestros. ¿Qué es lo que se esperaría de un maestro? Y esa es una pregunta bien interesante para la cual yo tengo respuesta. Se la leí por ahí a una señora hace muchos años en un blog sobre educación que tenía. Los maestros, el aporte esencial que deberían hacer a sus estudiantes es entusiasmarlos con el aprendizaje y además ayudarlos con estrategias de aprendizaje. Porque a veces los pobres muchachillos creen que ahí está el libro, viene un examen y todo lo que hay que hacer es leer el libro, cuanto más horas lo lean mejor, ¿verdad? Y realmente esa es una forma muy burda de intentar aprender, ¿verdad? Hoy en día hay una serie de estrategias de aprendizaje que van mucho más allá de la lectura y mucho más allá de la lectura, sobre todo cuando la lectura es pasar los ojos sobre el libro, viendo a ver a qué horas me puedo ir a jugar la mejenga, ¿verdad? Que es lo que pensaría un chiquillo de sexto grado. Ayer estábamos teniendo una discusión muy intensa a la hora del almuerzo sobre este tema de para qué estudiar álgebra lineal. Y logramos llegar a un acuerdo de que lo que deberíamos hacer es matricularnos juntos, Taulí y yo, en un curso de Coursera de cálculo diferencial. Ajá. Y estudiarlo e ir monitoreando qué cambios vamos percibiendo, ¿verdad? Sí. Hacer una bitácora para ver en esas 6 semanas qué cambia en nosotros Sí. estudiando cálculo. Uh-huh. Y entonces me hace pensar que eso que mencionas del entusiasmo podría ser
lo que resuelve la incógnita de la metáfora que mencionaba al principio del coeficiente de rozamiento. Reducir el coeficiente de Claro, rozamiento claro. en buena medida se logra con entusiasmo, ¿verdad? Y entonces lo que mis maestros y maestras de escuela y colegio tan hábilmente hacían era precisamente reducir el coeficiente de rozamiento que había naturalmente entre la información y yo como aprendiente. ¿Y cómo lo hacían? ¿Cómo reducían el coeficiente de rozamiento? Yo siento que de ellos, todos mis maestros que recuerdo, maestras y maestros desde que era bien pequeño, todos eran amorosos. Esa Ajá, era una claro, característica. Si yo claro. los pudiera poner a todos dentro de una gaveta, diría, estos eran seres humanos amorosos, Sí, sí. ¿verdad? Segundo, me parece que todos tenían vocación para la enseñanza. Ajá, Y ajá. entonces, para ellos, las interrupciones y todos los otros asuntos extra académicos que sucedían como parte de la sociedad eran muy, muy, muy pequeños comparados con el placer que me parece viéndolos hoy en retrospectiva, que les producía enseñar, Ujú. ¿verdad? Eh, porque si yo me pongo a pensar que una maestra de inglés enseñaba la misma cosa a 5 grupos cada día durante 20 años, Sí. Ujú. solo amando mucho lo que uno hace, se Claro, puede claro. hacer con esa calidad, porque además yo tengo que decir que si yo cierro los ojos y digo, ¿a dónde aprendí inglés? Fue con ella, ¿verdad? Ujú, ujú, Y entonces realmente siento que esa era otra característica que tenía, ¿verdad? La vocación pedagógica. Eh, que yo siento que la inmensa mayoría de mis maestras y maestros tenían algún método ujú, ujú. y se apegaban al método con bastante rigor, porque seguramente eran métodos bien estudiados y bien diseñados para eso, ¿verdad? Ellas no estaban empíricamente viendo a ver qué era lo que más servía para Sí, enseñarle a los sí. estudiantes. Pero también estoy hablando de que es una época de hace 30 años, cuando todos teníamos que aprender exactamente lo mismo y al mismo ritmo. Ujú, Y ujú. hoy en día yo creo que la tecnología nos permite ayudar a diseñar adecuaciones curriculares para cada aprendiente según sus necesidades, sus intereses y su ritmo de aprendizaje. Claro, claro. Ujú. Un, un tema me llamó la atención un día de estos que estaba leyendo un libro de un autor que dice que, que en su criterio lo más importante que existe es la imaginación. Dice que es la fuerza más potente del universo. Y leo textual su cita, dice, todo lo que es real empieza con una ficción de lo que podría ser. Por ende, por ende, la imaginación es la fuerza más potente del universo y una destreza en la que podemos mejorar cada día. Es una destreza en la vida que se beneficia de ignorar lo que todos los demás saben. Y a mí me pareció que, bueno, soy muy sensible al tema de la imaginación porque cuando leí la biografía de Einstein escrita por Walter Isaacson, Einstein es citado diciendo que para él la parte más importante de su educación formal fue el kinder que estudió, la preescolar que estudió en Suiza, donde de lo que se trataba era de estimularle la imaginación. Y yo siempre digo, eh, lo digo en serio, pero suena como una caricatura, que Einstein nunca viajó a la velocidad de la luz, Ujú, pero él se imaginó viajando a la velocidad de la luz y esto que se imaginó lo configuró en fórmulas matemáticas, ujú, ujú. ¿verdad? Entonces sí, qué interesante la imaginación. Si uno dice contenidos o brújulas, bueno, yo siento que la imaginación es una brújula multidimensional además. Claro, claro. Ujú, ujú. Y bueno, cuando uno le dice a un maestro, ¿por qué no incluye más cosas relacionadas con imaginación en su curso?
Entonces podría decir, ¿cómo hago? ¿Qué hago? En un determinado momento les digo, bueno, muchachos, imaginémonos como Einstein que vamos en la proa de un cohete a la velocidad de la luz. No, no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de hacer unos ejercicios que estén de acuerdo con los niños y preguntarle a un niño qué pasaría si, ¿verdad? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si las sandías crecieran en árboles? ¿Verdad? Eso es muy interesante, porque las pipas crecen en árboles y pesan tanto como una sandía, pero cuesta mucho bajarlas. Y si las sandías crecieran en árboles, muy a menudo se caerían y se destrozarían las sandías. Las pipas no se destrozan, ¿verdad? Uh-huh. Claro, y creo que eso dice tu artículo, ¿verdad? Que uno debería de tratar una cosa que me hizo pensar tu artículo al respecto de la imaginación es tratar de producir esas preguntas fértiles que la estimulen, Sí, la claro. imaginación. Uh-huh. Y la más sencilla de todas, sobre todo cuando uno lidia con niñas y con niños, es que cuando ellos le hacen a uno una pregunta, uno devolverle la pregunta que tú nos devolvías siempre, ¿y a ti qué te parece? Ajá, ¿Verdad? Porque ajá. eso inmediatamente exige que el niño elabore una Sí. respuesta que brota de su imaginación. Uh-huh, uh-huh. El cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que decía que había que despertar todos los días e imaginar 7 cosas imposibles antes del desayuno. Ah, qué bonito. A mí me encanta eso y no es fácil, es difícil, aún habiendo desayunado, Sí. imaginarse 7 cosas imposibles. Uh-huh, uh-huh. Pero el desafío es muy, muy, Claro, muy fértil, ¿verdad? claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Verdad? Sí, y uno debería tener un ambiente en el aula donde fuera posible hacer unas pausas de imaginación, ¿verdad? Bueno, ya estuvimos estudiando aritmética, ya vimos la topografía de Canadá, ahora dediquemos un rato a dejar volar la imaginación, ¿verdad? ¿Por qué tiene que aprender uno eso cuando ya está grande en un curso de creatividad? Lo podría aprender a base de preguntas así muy, muy elementales y muy provocadoras, ¿verdad? Desde que está en la escuela. Uh-huh. Claro, claro. Y yo siento que eso es algo que es muy fácil de adaptar, ¿verdad? Es prácticamente tener claro cuál es el paradigma en el que estamos y cuál es el paradigma que está emergiendo, porque está emergiendo un paradigma. Uh-huh. Y es un paradigma en el cual las madres y los padres tienen cada vez menos tiempo para, para aportarle a la formación académica de los hijos, Sí. ¿verdad? Y un paradigma donde hoy en día tenemos en el bolsillo toda la información que está configurada en Internet Uh-huh. y donde hay plataformas electrónicas llenísimas de tutoriales y de cursos y de eh, pequeños micro contenidos de aprendizaje para aprender cualquier cosa, ¿verdad? Yo no he hecho la prueba, pero estoy seguro que uno se puede meter en una plataforma como YouTube y encontrar múltiples vídeos de cómo amarrarse los zapatos y tal vez hasta encontremos formas diferentes de amarrarnos los zapatos. 2 ejemplos que cito al respecto. Hace 15 días que cumplió años Inga, recibió de regalo un ábaco y entonces yo sé que el ábaco existe en todas las culturas, hay ábacos. Uh-huh. Me puse a estudiar y el ábaco existe desde el año 2500 antes de Cristo, Uh-huh. pero no se usa igual en todas las culturas. Entonces me Claro, puse a claro. buscar formas de utilizar el ábaco Uh-huh. para aprender diferentes funciones matemáticas, Sí. ¿verdad? Entonces uno va aprendiendo con eso. Luego, también otro de los regalos fue uno de estos cubos Rubik, ¿verdad? Uh-huh. Y hay infinidad de tutoriales en YouTube sobre Sí. cómo Uh-huh. descifrar ese rompecabezas. Y lo otro es la experiencia de aprender flauta, que también mi hija Aiko de 6 años ha seguido durante esta cuarentena, de Uh-huh. utilizar un tutorial bien sencillo, pero bien hecho, de un profesor de música muy bien intencionado, que crea sus propias composiciones y enseña cómo tocar la flauta y se asegura de que
de generar empatía con el aprendiente a pesar de que no están ni siquiera trabajando en vivo, ¿verdad? Interesante. No están trabajando en vivo. Él graba un video y lo sube ahí y entonces ella va siguiendo lo que él le dice y él le dice, muy bien, vamos a repetirlo otra vez, toquemos esto 5 veces, hagamos una pausa, escuchemos, no sé qué. Y eso va generando una empatía tal que para ella ese es su profesor de música y es un señor Sí. que ni siquiera sabemos si al día de hoy está vivo, por ejemplo. Eso es bien interesante porque uno de los talones Entonces, de Aquiles, bueno. Decía que es bien importante eso que dices, porque uno de los talones de Aquiles que se le señalan a la educación en línea es precisamente esa falta de contacto entre el estudiante y el profesor. Si un profesor se las arregla para que en un programa asincrónico, ¿verdad? Que no lo están viendo a la vez los dos, la niña se sienta involucrada con él, se sienta en una relación humana con ese profesor que tal vez ya ni existe, me parece que ahí hay una solución bien interesante que yo debería conocer porque me preocupa mucho el tema de cómo no simplemente trasladar contenidos en la red, sino trasladar también el significado humano, la atmósfera humana del aprendizaje que debe estar presente, como decías hace un ratito, cuando hablabas de que tus maestras y maestros fueron muy amorosos. Ese es un ingrediente importante del aprendizaje, ¿verdad? Bueno, y tal vez ya para ir terminando, esto que acabas de decir resuena con un artículo que me pasaron la semana pasada sobre, que lo escribió aquella muchacha Kathy Hackle que vino a hablar a la reunión de Singularity en febrero, que ella es experta en realidad virtual y escribe un artículo en Forbes que se llama Gemelos Digitales y dice que la inteligencia artificial y la realidad virtual están convergiendo para tratar de configurar representaciones digitales lo más fidedigna posibles de un ser humano. Y entonces uno de los ejemplos que pone es, podríamos replicar de esa manera el perfil emprendedor que tenía Steve Jobs y crear un holograma de Steve Jobs y hacerle consultas sobre emprendimiento para ver qué diría Steve Jobs según cómo él era intelectualmente y su forma de gesticular y tal. Muy interesante, ¿verdad? Gemelos digitales se llama el concepto. Claro, claro, claro. Bien interesante. No quedó grabado el nombre de quién te envió el artículo o de quién lo escribe. Dijiste que en Forbes, pero ¿cómo se llama el artículo y quién lo escribe? El artículo se llama Digital Twins, gemelos digitales, y lo escribe Kathy Hackle, aquella muchacha que vino a hablar a Sí. la cumbre de Singularity en febrero. ¿Y Hackle se escribe cómo? Hackle es Hackl. Voy a colocar el artículo debajo de este video para que alguien que lo quiera consultar lo pueda ver. Claro, claro, claro. Muy bien, muy Sí. bien. Ok. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más? Esta pandemia dejará muchas cosas. Yo no creo que nos deje distintos, pero posiblemente nos dejará muchas reflexiones. Ojalá hiciéramos una agenda de todas estas reflexiones para ver cómo las hacemos progresar cuando pase la pandemia, porque supongo que si la pandemia pasa de manera discontinua y dijeran, por ejemplo, el 14 de agosto a medianoche se terminó la pandemia, va a haber un fiestón aquí como de 3 días, ¿verdad? Y nos vamos a olvidar de la agenda. No nos olvidemos de las circunstancias, no nos olvidemos de todas las cosas que nos han inquietado y sigamos con responsabilidad trabajando sobre ellas cuando felizmente pase la pandemia, que yo soy un poco pesimista. Yo creo que lo que vamos a tener que aprender es a vivir con grados menos intensos de pandemia, pero creo que nunca volveremos a las aglomeraciones y a los descuidos de higiene a los que estábamos acostumbrados.
Sí, sí, yo creo que, y siento que eso no es pesimismo, me parece que es realismo, ¿verdad? No, no vamos a llegar al fin de la pandemia. Ujú. La pandemia se va a disipar en el horizonte. Sí. Y Ujú. entonces, pues sí, un día se va a haber disipado, pero nos habrá transformado como especie y como sociedades. Y eso creo que pues hay que aceptarlo como es, ¿verdad? Con, eh, con aceptación positiva e incondicional, como dice Carl Rogers, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, sí. Ujú. Ok, Muy bien, bueno, qué bien que conversamos. hablamos a la próxima. Sí, señor. Ok, Nos vemos. chao. Hasta luego.